Vamos a hacer una revisión acerca de ello. Un segundo. Ahora sí. Listo. Cuando vamos a hablar más un poco de los antifúngicos sistémicos, que de repente los antifúngicos tópicos, si bien es lo que más usamos en el día a día, eh, es un poco más fácil de utilizar. Pues vamos a ponerlo al final. Primero vamos a iniciar por los antifúngicos sistémicos, ¿no? Y de entre ellos, ver algunas características de algunas familias en sí. En el caso de los antifúngicos, tenemos algunas familias, como son los polienos, en donde tenemos eh, dos grandes grupos, o dos grandes medicamentos que van a representar la anfotericina B y la nistatina. La nistatina actualmente solo se usa para candidiasis oral y se usa como enjuagues, como una forma tópica, nada más. Estos medicamentos de por sí no tienen buena absorción oral, por eso es que esta anfotericina B son endovenosos. Sin embargo, en este último año, el año pasado, en 2022, se han estado realizando estudios con anfotericina B oral. Y eso va a ser muy promisorio porque ya vamos a ver más adelante que tienen varias dificultades. Entonces, la anfotericina B yo la divido en la convencional o llamada de oxicolato y las fórmulas lipídicas, que es la misma que la convencional, sino que ha cambiado la estructura para que tenga una mejor absorción. Luego tenemos a los triazoles. En estas familias tenemos, ¿se acuerdan, no? Son los azoles en sí, los triazoles son los que más vamos a utilizar. Es el fluconazol, ampliamente utilizado, es su espectro más dirigido a cándidas, el itraconazol, el voriconazol, el posaconazol y el isavuconazol. En las equinocandinas son tres: capofungina, micafungina y enemifungina. En el Perú solo tenemos caspo y anídula, micafungina no hay y antimetabolitos que la flucitosina. Entonces son cuatro grandes familias de antifúngicos. Y acá lo vamos a ver. Acá lo pueden ver acá en las equinocandinas que están acá, que ellas actúan inhibiendo al nivel de la pared celular. Tenemos acá los polienos, como anfotericina B oxicolato y las formulaciones lipídicas de anfotericina B, la flucitosina y los que inhiben el ergosterol, que acá están los azoles. Y acá hay una familia chiquita que no le he colocado acá porque no lo usamos de forma sistémica, sino más dirigido para onicomicosis. No usamos para micosis sistémica, sino más dirigido a las onicomicosis. Y solo hay una enfermedad muy rara, donde yo uso la terbinafina, que es eh, nosotros le decimos, se llaman, su nombre es lamentosfora o Pseudosporium prolífico. Entonces, son hongos raros que no los van a ver normalmente, pero para tenerlo solo en cuenta. Entonces, ahora sí, yo quiero que se me acuerden de cuatro familias: las equinocandinas, los inhibidores de la síntesis del DNA, que es la fosfitocina, los antimetabolitos, llamados también, los polienos y los azoles. Son los cuatro que tienen que recordar en los antígenos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver ahora sus formas de cómo actúan. Los polienos que están acá, ellos lo que hacen es se unen al ergosterol. Ven acá dice la E de ergosterol, que está acá en la membrana celular, y al unirse con ellos hacen como poros, donde va a haber esa toxicidad que va a tener la célula micótica y se va a morir. Los azoles lo que hacen es inhiben la síntesis del ergosterol. Y acá, importante, porque nosotros también tenemos algo parecido al colesterol, que es el colesterol, son parecidos. Entonces, por ahí hay un poco más de toxicidad con este tipo de medicamentos. Y las equinocandinas, estas se unen a la beta 1,3 de glucano sin tasa para evitar que se forme la pared celular. Entonces, esas son lo que vamos a tener dentro de membrana celular y pared celular, ¿no? Acá se puede ver como los polienos, que son estos que están acá, la mutricina B, ¿se acuerdan? Se unen al ergosterol y luego de unirse al ergosterol generan estos canales donde ingresan los electrolitos, el sodio de potasio y hace que la célula termine en apoptosis. En el caso de los azoles, inhiben la síntesis del ergosterol, se unen al escualeno y tienen toda una vía especial se generan unos esteroles tóxicos que no pueden unirse y no pueden formar esta membrana celular, ¿no? Entonces se termina muriendo esa célula. Y las equinocandinas, que al unirse a la beta 1,3 de glucano sintetasa, no producen esas proteínas que van a ir para formar la pared celular. Pues se inhibe, ¿no? ¿Por qué es importante esta aclaración del beta 1,3? Porque algunos hongos no tienen beta 1,3, no tienen beta 1,6.
y en estos hongos las equinocandinas no van a actuar. Un ejemplo es el criptococo. El criptococo tiene beta 1,3, perdón, tiene beta 1,6 y no tiene beta 1,3 de glucano sintetasa. Entonces, ya de por ahí puedo eh, extrapolar que no voy a usar una equinocandina para manejar una criptococosis. Y ya flucitocina, lo que van a hacer es, va a haber esta destrucción del RNA como un antimetabolito, ¿no? Y son muy pocas las indicaciones de este medicamento. Hay que conocer cómo se distribuyen la farmacocinética y la farmacodinamia. Y acá pues tenemos que los polienos y las equinocandinas son concentración dependiente. En el caso de las equinocandinas, yo doy dosis de carga, siempre. Y los polienos son dosis acumulativas, ¿no? También tenemos acá, también tenemos a los azoles, que están acá los triazoles, que son tiempo dependientes. Los triazoles también tengo que dar dosis de carga, pero estos son tiempo dependientes, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los polienos, como les mencioné hace un momento, la biodisponibilidad digestiva es mala. Entonces, por eso es que no utilizamos. Y la excepción que les dije es que está hay una nueva molécula que probablemente salga, que se va a utilizar de vía oral, ¿no? Y aparentemente está yendo bien. Son baja solubilidad en agua, entonces eso crea problema para obtener una formulación intravenosa. Es más, la anfotericina B-deoxicolato, yo tengo la preparación voy a tener que hacerla con dextrosa, tengo que cubrir toda esta vía por donde va para que la luz no la inactive. Son tóxicos, son muy tóxicos, por eso es que no había más formulaciones de ese tipo de polímeros. Solo conocemos a la anfotericina B y a la nistatina, nada más. Este es producido de un actinomiceto llamado Streptomyces nodosus. Es un macrólido heptaeno, es fungiestático en algunos casos, pero también es fungicida en la mayoría de casos, ¿ya? Entonces mencioné que la anfotericina convencional es la de oxicolato. Esta anfotericina B-deoxicolato nosotros usamos en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo como máximo. Y ojo, la anfotericina B-deoxicolato viene en presentación de 50 miligramos. Yo no puedo pasarme de 50 miligramos de anfotericina B. Pero recuerden que hemos dicho de 0,5 a 1. Pero si el paciente pesa 60 kilos y yo estoy usando 1 miligramo, no le doy 60 miligramos, le doy 50 miligramos de anfotericina B-deoxicolato. Y las formulaciones lipídicas, que es la misma, pero ha sido transformada la molécula, tiene una nanopartícula, nanolípidos. Esta es una anfotericina B en complejo lipídico, en B liposomal y en dispersión coloidal, ¿ya? Acá vemos la diferencia, ustedes van a ver que cada una de ellas, las dosis cambian. ¿Se acuerdan que hablamos? El circulato va de 0,5 a 1, la liposomal de 3 a 5, el complejo lipídico va a 5, imagínense. Dispersión coloidal en el Perú no hay, en el mundo también es difícil conseguir, más se usa Anfo-B de oxicolato, liposomal y complejo lipídico. Y la idea de tener esto es ¿por qué? Porque yo lo que hago es, ¿se acuerdan que es hidrofóbica? Es difícil para que sea soluble en agua, entonces se comporta como un caballo de Troya esta partícula que es un liposoma, en donde se incluye dentro de la anfotericina B, y una vez que ingresó a la célula, se empieza a liberar para que pueda tener su actividad antifúngica. Es activo contra Aspergillus, la cándida, es decir, yo debo recordar que la anfotericina B es uno de los antifúngicos con más espectro que tienen. Y de estos, Aspergillus, cándida, criptococo, histoplasma, paracoco y los cigomicetos o mucorales son sensibles en su mayoría. Sin embargo, hay resistencia para algunos de ellos, algunas cándidas, y ¿se acuerdan que les mencioné esa Celoraquea boydii, que es un rara, que se usa más la terbinafina con un azol, los fusarium, que también no son una especie de hongos em, filamentosos emergentes, y los tricosporum, que son más sensibles a los azoles. Pero yo voy a llevarme hoy día que la anfotericina B tiene una actividad contra Cándida, Aspergillus, Cryptococo, los hongos endémicos que son el histoplasma y el paracoco, y los cigomicetos o mucorales. En su administración solo es endovenosa, en caso de anfotericina B, se concentra bien en algunos órganos, sin embargo, hay algunos órganos que no concentra bien, como es en el líquido cefalorraquídeo, y si hay inflamación meningia, sí va a ingresar un poco mejor, ¿no? Importante también que tiene reacciones adversas inmediatas, que pueden ser escalofríos, fiebre,
malestar general, que son inmediatas, y también tenemos algunas reacciones mediatas, como el problema renal, que puede ser insuficiencia renal con ese tipo de anfotericina B. Es por eso que aparecen estas nuevas formulaciones. Y en el caso de la liposomal, es la que menos problema de renal tiene comparada con las otras presentaciones. Entonces habíamos hablado que la posología va a cambiar según tipo de anfotericina B. Ahora pasamos a los piazoles. Entonces, estos son en su mayoría fungiestáticos. No vamos a encontrar fungicidas dentro de los piazoles, con excepción cuando hablamos de aspergillus. En la mayoría son fungiestáticos. Entonces, acá la primera generación han sido el fluconazol y el itraconazol, y la segunda generación viene el boriconazol, posaconazol y sabuconazol. El fluconazol es un medicamento que todos lo conocen, lo han escuchado en su momento. Es más, lo deben haber visto en diferentes atenciones, tanto ambulatorias, hospitalizados, porque tiene diferentes usos, es el más usado. Sin embargo, no siempre es bien utilizado. Recordemos que cuando yo quiero usar para una candidiasis sistémica, la dosis van a cambiar. Por ejemplo, si yo quiero usarlo para una onicomicosis o una dermatofitosis, es decir, una tiña de repente, mis dosis pueden ir de 150 y muy difícil que lleguen a 200 porque no hay penetración de 200. Es muy difícil encontrar de fluconazol para tratarlo semanal o a veces y por un largo tiempo, mejor dicho. Sin embargo, cuando es para una micosis sistémica, como una candidiasis que sea sensible o un hongo que sea sensible, el fluconazol va a ir a dosis mucho mayores. Y ahí yo uso dosis de 12 miligramos por kilo el primer día y luego bajo a 6 miligramos por kilo. Y traconazol es un medicamento que cada vez lo encontramos menos para infección sistémica, muy poco utilizado, generalmente utilizamos para onicomicosis y a veces para el switch, cuando tenemos algunos de la segunda generación y tenemos algún hongo filamentoso. Entonces, recordemos que el fluconazol es para hongos levaduriformes y el itraconazol, tanto como lo de segunda generación, incluyen los hongos filamentosos. ¿Quiénes son hongos filamentosos? Aspergillus, por ejemplo, o los mucorales. ¿Ya? Pues ese itraconazol incluye aspergillus. Sin embargo, yo necesitaría tener formulaciones endovenosas que no existen en el país y solución en jarabe, que tampoco tenemos. La mayoría son en tabletas. Y una particularidad es cuando yo doy itraconazol bioral, siempre tiene que ser acompañado con algún tipo de alimentos que sean muy ácidos, es decir, jugo de naranja o alguna gaseosa. Además, si ustedes revisen un Sanfor o cualquier tipo de libro de indicación de medicamentos y les van a decir hasta Coca-Cola, es decir, así con nombre y apellidos, Coca-Cola para que tomen junto con el itraconazol para que tengan una mejor absorción. Entonces, eso hace difícil su manejo. De segunda generación tenemos al boriconazol. El boriconazol es un azol que tiene un espectro también sobre cándidas y sobre aspergillus. Ojo, el boriconazol es a veces muy inestable, muy errática su farmacocinética. Puedo tener un día una concentración alta, al día siguiente concentraciones bajas, y se recomienda que esto debe ser dosado con dosaje sérico. Sin embargo, no siempre se tiene. La dosis de boriconazol yo utilizo de 6 miligramos cada 12 horas el primer día, luego bajo a 4 miligramos cada 12. Sin embargo, en niños, por ese tema del metabolismo que les mencioné, que su farmacocinética es muy errática, el metabolismo en niños es mayor del boriconazol. Y los niños requieren dosis de 9 miligramos cada 12 el primer día y luego bajamos a 8 miligramos. Es casi el doble de lo que se usa en un adulto, ¿no? Que otros pensaríamos por qué, ¿no? Y es por el metabolismo que tienen los niños que es mayor. El posaconazol es un medicamento, también es un azol, que existen tres presentaciones, como endovenoso, como tabletas y como jarabe. En el Perú solo existen tabletas y jarabe. No lo usamos para manejo, sino lo usamos como profilaxis en pacientes de alto riesgo que puedan desarrollar aspergilosis. Y estos son algunos tipos especiales de leucemia, que son las leucemias mieloides agudas, que están en inducción o reinducción, o también los trasplantes y los síndromes mielodisplasicos. Y el isavuconazol es uno de los medicamentos relativamente nuevo, ya tiene varios años, pero es uno de los más nuevos, que tiene una actividad frente a hongos filamentosos, como es el Aspergillus, y también frente a los mucorales. Ah, me olvidaba, tanto el posaconazol como el isavuconazol
son los únicos que tienen efecto sobre los mucorales, sobre donde están todas las especies de mucorales, incluyendo el muco, la mucormicosis. En, aquí vemos, por ejemplo, lo que mencioné, que cómo tenemos las actividades. Ojo, acuérdense, el fluconazol nunca es activo frente a filamentosos. El itraconazol no tiene actividad frente a los cigomicetos, que son los mucorales. El voriconazol, la dosis de carga. Y el posaconazol sí tiene efectos frente a filamentosos, incluyendo mucorales, igual que el isobuconazol. El problema que tenemos con los azoles son las reacciones adversas, sobre todo a nivel hepático. Me llevan transaminasas, pueden hacer colestasis, o en el caso del voriconazol, puede haber toxicidad ocular. Es decir, yo voy a empezar a ver lucecitas de colores o dificultad para mirar, visión borrosa también. Y tienen demasiadas interacciones farmacológicas. Es por eso que cuando trabajamos con los azoles es difícil. Entonces, no es lo mismo utilizar un fluconazol para una nicomicosis que para de forma sistémica. Eso sí, llévenlo claro, porque a veces van a haber pacientes y se desesperan y dicen, ese paciente puede tener una infección fúngica invasiva y le dan fluconazol, le dan a dosis de 150, de 200. Y nosotros pasamos después y vemos, pero ¿por qué está con esa dosis? Prácticamente no es nada, ¿no? Y a veces no tenían indicación de darse esa dosis. Aquí les mencionaba, hay que tener mucho cuidado porque los niveles terapéuticos, en el caso de azoles, están muy cercanos a los niveles tóxicos o a los niveles subterapéuticos. Y aquí van a ver que cada uno tiene una variabilidad, ¿no? Tanto por ejemplo, el corazón tiene una farmacocinética que no es lineal, es decir, es errática, sube, baja. Sin embargo, el POSA, el ISA, el flujo son una farmacocinética más lineal. Las equinocandinas, ¿se acuerdan que hemos dicho que inhiben a la beta 1,3 de glucano? Tenemos a la capofungina y la nidolafungina. Las equinocandinas incluyen a todas las cándidas, incluidas especies que puedan ser resistentes. Frente a Aspergillus no hay una actividad, pero por ahí pueden encontrar algunas recomendaciones europeas en algunos países que lo usan, pero no es lo normal. Y no es activo, ¿se acuerdan? Ni contra criptococo, ni contra el fusarium, ni contra los mucorales, porque estos tienen beta 1,6 y no tienen beta 1,3 de glucano. No tienen absorción oral, todos son endovenosos y eso sí, tienen una vida media alta, entonces lo dejamos una vez al día. Y en el caso, por ejemplo, de la capofungina, su metabolismo es hepático. Entonces no tengo nada, no tengo ningún problema cuando tengo el paciente renal que tengo que ajustar, no se ajusta en la dosis. Y en el caso de la nilafungina, se inactiva en el torrente sanguíneo, entonces tampoco tengo que ajustar dosis cuando hay problema renal o hepático. Efectos adversos son casi mínimos, no tienen interacciones farmacológicas significativas. Eso sí, son endovenosos y eso es lo malo, ¿no? Es decir, si tuvieran penetración bioral sería excelente, pero todos son endovenosos. Y la posología, como les mencioné, va a cambiar siempre con una dosis de carga. Por ejemplo, en el caso de la capofungina, yo uso dosis de 70 miligramos el primer día y luego pasa a 50. Como hemos dicho que tiene una vida media larga, se da una vez al día. Y en el caso de la nidolafungina, usamos 200 miligramos el primer día y luego bajamos a 100 miligramos cada 24 horas. La fluitosina, que es la cuarta familia de estos antifúngicos sistémicos que hemos conversado, ese es un derivado fluorado de la citosina y lo que hace es impide que la síntesis de ADN de estos hongos. Su espectro principal y donde lo vamos a usar nomás es en la candidiasis, Candida albicans, pero que tenga compromiso del sistema nervioso central y en la criptococosis, en la neurocriptococosis especialmente, que se usa en combinación con la futricina B. Son las únicas escenarios donde yo uso este medicamento. Tiene buena biodisponibilidad, se ingresa muy bien al sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que la futricina B no lo penetra muy bien? En cambio, la fluoxetina sí. Y hay que ajustar siempre su dosis siempre cuando hay problemas renales. Y puede producir también anemia como reacción adversa principalmente. Esos son, por ejemplo, conocer siempre la farmacocinética de los antifúngicos. Por ejemplo, vean ustedes cómo el fluconazol penetra bien, generalmente en la mayoría de tejidos, pero la futricina B no penetra bien en ojos, por ejemplo. Y en cerebro también es relativo, no penetra tan bien tampoco. Entonces no tienen buen ingreso. Las equinocaninas peor, miren, todas están en rojo en el ojo y a nivel cerebral. Entonces yo no puedo usar si tengo una infección a nivel de una encefalitis, una meningitis, un absceso cerebral,
yo no puedo usar ni una quinocandina, por ejemplo, para eso. Yo debo usar un medicamento que sí tenga una mejor penetración. Otros antifúngicos, como los mencioné, ¿se acuerdan que hemos dicho? Ahí tenemos el clotrimazol, que es un azol también, son uno de los azoles antiguos. Se usa en candidiasis oral, lo usamos en vulvovaginitis, en dermatomicosis, uso tópico, tiene poca absorción cuando su uso es intravaginal también. El ketoconazol es algo histórico, lo menciono porque realmente no van a encontrar pacientes, pero era uno de los imidazoles, de un tipo de azol, que se usaba mucho en onicomicosis, pero era demasiado tóxico, producía mucha elevación de transaminasas y mucha gastritis, entonces no se utiliza actualmente. Lo van a encontrar de repente como tópico, pero no para vía oral. La grisofulvina es un antifúngico que se une a las células precursoras de la queratina y produce resistencia a la invasión fúngica y se usa en onicomicosis, en tiñas. Y la terbinafina, que interfiere en la síntesis de esteroles, ¿te acuerdan en el cuadrito que lo hemos visto, parecido a los azoles? Se usa en onicomicosis, tiñas también, y tiene interacciones gastrointestinales y hepáticas. Entonces, la terbinafina básicamente lo usamos como para onicomicosis y problemas de piel y partes blandas. Pues hasta ahí, en antifúngicos, ¿alguna pregunta? Entonces hemos tratado de ver tanto los sistémicos como los que yo voy a usar de forma tópica, ¿no? Si hubieran preguntas, me escriben o si quieren pueden preguntar directamente. ¿Hay preguntas sobre antifúngicos para pasar a lo que son antiparasitarios? Si no hay preguntas, continuamos. ¿Hay preguntas? No hay. No, doctor, no hay preguntas en el chat. Ya. Ok, listo, perfecto. Entonces pasemos a la siguiente parte. Entonces, los antiparasitarios. En antiparasitarios es un poco más difícil, como lo hemos trabajado con estas grandes cuatro familias, porque en siete antiparasitarios existen muchas familias chiquitas, con uno o dos representantes, pero al mismo tiempo con diferentes actividades de uso para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, me preguntan a cargo de las onicomicosis. En onicomicosis, ¿cuánto dura el tratamiento? Importante. En el tratamiento de las onicomicosis, si son en manos, generalmente son 6 meses, y si fueran en pies, puede ir tratamiento hasta un año. Y eso es importante mencionar siempre al paciente, porque a veces le damos un mes y pensamos de que ya mejoró mejoría parcial y lo suspendemos. Pues en este caso hay que continuarlo, ¿no? En, lo otro importante es que pueden haber como recaídas. Es decir, yo traté a mi paciente, mejoró la onicomicosis, pasó 6 meses y pasan un par de meses y regresa. Yo puedo nuevamente reiniciar mi tratamiento y eso también hay que comentar con el paciente. Aquí mencionan acerca de vulvaginitis en cándida. Para la vulvaginitis yo tengo alternativas. Puedo usar medicamentos tópicos o orales. En lo oral yo puedo usar el fluconazol en dosis única, uso 150 miligramos. Y en el caso de tópico puedo usar clotrimazol. Hay otros tipos de óvulos también de algunos imidazoles para utilizarlos. Si yo tengo un paciente con una vulvaginitis que siempre regresa o es recurrente, busquen siempre otras causas. Pacientes diabéticos, es decir, no tengo un buen control de glucosa, busquen HIV, busquen HTLV, examen ginecológico, porque de repente no necesariamente estamos tratando una vulvaginitis. A veces ha sucedido que hay una mujer que tiene de repente una lesión tumoral en el cervix, pero como no se ha hecho un examen y solo ve la vulvaginitis como uno de los, pero no ha visto más allá, ¿no? Entonces, ese es un punto importante siempre de pensar en otras causas también. Pero hay alternativas. Es más, yo puedo hacer cultivos también de estas cándidas. Si son resistentes, le puedo dar un azol tipo boriconazol o le puedo dar hasta algún otro medicamento si un paciente que es algo mayor crónico y que sea resistente a azoles, podría ir, nunca lo hemos hecho, a ir una quinocandina, ¿no? Pero son más casos más raros. Pero siempre busquen otra causa de fondo, si no mejora. En el caso de ácido bórico, ojo, no, recuérdense que este no es un medicamento como antifúngico dirigido para ello, ¿no? Listo, ¿verdad? Entonces pasamos ahora a ver los antiparasitarios. Les mencionaba que acá es mucho más difícil poder clasificarlos.
Pues vamos a ver más o menos los mecanismos a nivel de donde actúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proguanil, que es un antimalárico, actúa a nivel de algunos factores que se van a transformar en nucleótidos que finalmente van a desencadenar la síntesis de DNA. Y si ustedes ven, la mayoría de antimaláricos, como la cloroquina, la metroquina, la quinina, trabajan a este nivel de DNA. Acuérdense que la malaria es el plasmodium es, que produce la malaria, es un protozoario hemático, se puede encontrarlo en sangre, encontrarlo en tejidos, ¿no? A diferencia de lo que estamos acostumbrados cuando me dicen antiparasitarios y pienso en parásitos intestinales, en el caso de malaria es un parásito que va a ir a lo que es torrente sanguíneo, ¿no? Y acá ven ustedes dos medicamentos que de repente algunos no lo han escuchado, que es el Benidazol y el Nifurtimox, que también trabajan a la de. Estos actúan frente a tienen espectro frente a un protozoario también que es enfermedad de Chagas. ¿Quién produce la enfermedad de Chagas? A ver si alguien se acuerda, me lo escribe en el chat. Pregunta, ¿quién produce la enfermedad de Chagas? ¿O quién levanta la mano? ¿Nadie se acuerda? Acuérdense que empieza con T, Trypanosoma cruzi, muy bien. Entonces, la enfermedad de Chagas, esos van frente al Trypanosoma cruzi, ¿no? La cloroquina van a nivel de enzimas no relacionadas con metabolismo energético, y cuando ustedes ven los antiparasitarios para parásitos más grandes, están trabajando más, actúan a nivel de los microtúbulos. Acuérdense que ya estos parásitos ya no son ya no son unicelulares, son multicelulares, como es el caso de albendazol, mebendazol, tetrabendazol, que están enfocados o dirigidos para las helmintiasis o enfermedades por tremátodos también, ¿no? Entonces, vean ustedes esta diferencia, ¿no? Cómo actúan algunos más a nivel de DNA y los que son para más grandes ya no actúan a ese nivel. Y acá hay algo interesante, porque ustedes seguro que en farmacoterapéutica han visto antibacterianos, antivirales, acabamos de ver antifúngicos, pero todos son unicelulares. En los antiparasitarios tenemos los unicelulares, pero tenemos los multicelulares, que son estos parásitos grandes, ¿no? Que ya sean los helmintos o las tenias que podemos tener por acá, ¿no? Igual los antimoniales, claro, acá el único que podría ser un poquito diferente, que es en el metabolismo energético, son los antimoniales, como el estibuluconato o el antimoniato de meglumine, que lo uso para un parásito que me produce la leishmaniasis. ¿Cómo se llama el parásito que produce la leishmania? A ver, escriben, si están conmigo, me escriben a ver quién produce la leishmania, qué parásito produce la leishmaniasis. La leishmania. ¿Qué leishmanias conocen? ¿Qué tipo de leishmanias conocen? Escríbanme alguna leishmania que conozcan. No se acuerdan ya. Bueno, me van escribiendo. ¿Ya? Y la primaquina de tobacones, también el caso de primaquina de tobacones también lo uso para malaria. Entonces son algunos que van a encontrar acá, pero miren estos, no actúan generalmente a nivel de DNA, lo que son para parásitos grandes, ¿no? Y acá al costado vamos a ver la ivermectina, el praziquantel, que trabajan más en lo que es el sistema neuromuscular del parásito. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. He tratado de poder ordenarlos un poco, sin embargo, es un área para discutir bastante. Entonces vamos a hablar sobre los antihelmínticos, sobre los helmintos, por ejemplo. Y de ellos he tratado de elegir uno de ellos para ir desarrollándolos y después vamos a conversar. Entonces vamos a empezar por los gusanos grandes o los parásitos grandes. Y el venazol es uno de los medicamentos de repente que más se va a usar o tiene más usos para diferentes formas y que de repente le va a servir en su práctica cuando estén haciendo serum o cuando estén viendo pacientes. Es un antihelmíntico que lo que hace es degenera los tegumentos y las células intestinales del parásito, y lo que hace en sí es inhibe la polimerización de los microtúbulos, y yo no uso la glucosa. Esto solo en larvas y estadios adultos. ¿Ya? Entonces, no actúa en otros niveles. Entonces, ¿qué pasa con estos gusanitos? Yo los elimino. Y si ustedes han visto algún día, alguna vez en pacientes que vienen de algunas zonas tropicales, Ascaris, los gusanos larguitos, redonditos o tubulares, los gusanitos cuando yo les doy el albendazol, ¿cómo los eliminan? Enteritos, todos. Lo que hacen es, tratan de eliminarlos, pero yo no tengo el parásito que los voy a destruir, es un manejo, una actividad diferente, ¿no?
También lo uso mucho, acá hay un error, pero es tratamiento de la neurocisticercosis y también la hidatidosis. Y otros helmintos como mucho ascaris, los oxiuros, los trichuris trichuria, microsporidiosis, y también como opcional lo puedo usar en las yardas, que es unicelular, ¿se acuerdan? Entonces por eso es que se mezclan un poco estos antiparasitarios. Entonces, estos antihelmínticos lo puedo usar, ese albendazol, perdón dicho, puedo usar para ambos lados, ¿no? ¿Cómo uso yo el albendazol? Esto es importante. En el caso de hidatidosis, uso 400 miligramos cada 12 horas por 28 días y hago intervalos de 14 días. Es decir, le doy 28 días, descanso 14 días. Es importante siempre ver el perfil hepático porque hay toxicidad hepática, porque se usan dosis altas de albendazol. Miren ustedes, comparen con las dosis en otro tipo perdón, de parásitos, como por ejemplo en el Toxocara, le doy 400 K12 por 5 días. En los oxiuros le doy una dosis. En el albendazol doy 3 días, 5 días máximo. En neurocicercosis puedo ir de 8 a 30 días. Y acá por eso ustedes ven que en ese tipo de pacientes, tanto de atidosis o neurocicercosis, como son terapias más largas, tengo que ver la toxicidad. Cuando yo trabajo o quiero manejar neurocercosis, uso el vendasol, pero siempre acompañado de corticoides, sobre todo en las primeras semanas, para evitar que haya más inflamación. Y un derivado del albendazol es el mebendazol, que viene presentación de 100, que lo uso prácticamente en todos, es como el alternativo en todos, con excepción de uno que es el de primera elección, que es para las oxiuros, el mebendazol es una alternativa en una dosis. Son una familia muy semejante. Se menciona de que eso sí, el albendazol puede tener menos toxicidad hepática que el albendazol. Por eso es que va a depender mucho del paciente que estoy tratando. Entonces, si tengo un paciente que no toleró el albendazol, yo voy al mebendazol. Entonces, son una familia parecida. Eso siempre es importante que lo sepan porque es el medicamento que más van a utilizar tal vez en algunos lugares. Para los protozoarios, los antiprotozoarios, he tratado de ver algunos de los más comunes que de repente puede tener dudas o preguntas sobre ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Cryptosporidium, la diarrea de Cryptosporidium parvum que se ve en el paciente inmunosuprimido, en pacientes con VIH, el tratamiento indicado es la nitazoxanida. Es una de las pocas indicaciones que tiene este medicamento. Sin embargo, si ustedes revisan, sus indicaciones van a mencionar que sirve para todo, pero su indicación principal es la diarrea por criptosporidio, que es relativo también, porque si yo mejoro la inmunosupresión del paciente, esta diarrea va a parar. Hay dos parásitos también que son comunes, que podemos ver en pacientes inmunocomprometidos, como es el acitoisospora o el Cyclospora cayetanensis. Su tratamiento de elección es el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol, seguro lo que han visto previamente, también es un medicamento que yo lo uso ¿para quién? Como antibacteriano, lo uso como anaerobicida, lo uso también como antifúngico para el neumocistis y también se usa como antiparasitario. Y otro que van a ver constantemente en los pacientes, que es el más común de todos, es la yardia del hambre, es la yardiosis. La yardia está generalmente en el nivel de intestino delgado, en lo que es duodeno, y siempre va a producir, es lo más común en niños, en adultos, en lugares donde tengo problemas de higiene en el tema de buen uso del agua o un uso de agua adecuado, agua potable o agua hervida, mejor dicho, yo voy a ver este problema de yardiosis. Y aquí los medicamentos que yo puedo usar, uno de los de elección en sí es el metronidazol, que lo uso 500 cada 12, ¿ah? Es decir, puedo usar cada 8 horas, pero su dosis es cada 12 por 5 días. Y como alternativa, o yo uso el albendazol por 3 días o el mebendazol. Y en los últimos, ¿qué serán? 10 20 años aproximadamente, tenemos algunas otras alternativas para el manejo de yardia, que son estos imidazoles, que es el tinidazol y el signiazol. Estos son en dosis única, son en dosis de una sola toma. Claro, tengo que llegar a los 2 gramos de tinidazol o 2 gramos de signiazol, y a veces este viene de 500 o viene de 1 gramo. Entonces tengo que llegar a 2 gramos. Si son 500 serían 4 tabletas, y si son de 1 gramo serían 2 tabletas. Y esto se usa para la yardiosis también. Entonces, son los que más usamos para yardiosis. ¿Algunos otros antiparasitarios pueden hacer el efecto Yardia? Sí. Sin embargo, lo que más van a encontrar es metronidazol, seguido del albendazol y los imidazoles como es el tinidazol y el signiazol. Esos son los protozoarios intestinales. Y los protozoarios
que no son intestinales, que están en tejidos, tenemos al toxoplasma. La toxoplasmosis, que lo vamos a ver en los pacientes inmunosuprimidos, el manejo son combinaciones generalmente de dos medicamentos. Por ejemplo, yo puedo usar pirimetamina con sulfadiazina, puedo usar pirimetamina con clindamicina, o puedo usar cotrimoxazol con clindamicina, que este de acá no es una indicación muy alta de indicación, pero es lo que más van a ver usar en el país porque no se tienen la pirimetamina a la mano. Entonces, esto se usa constantemente, frecuentemente en los pacientes inmunosuprimidos. Hay estudios que mencionan que probablemente cotrimoxazol solo podría utilizarse y la mayoría de guías incluye Cotric más clínica, ¿no? Em, y recordemos que el cotrimoxazol se tiene tanto en vía oral como en endovenosa. También existe endovenosa. Leishmaniosis, que hemos mencionado hace un momento, ¿se acuerdan? Los antimoniales. Tengo dos antimoniales, el de estivogluconato sódico y el acetato de meglumina. Perdón, el antimoniato de meglumina. Estos antimoniales se dan por largo tiempo. Yo doy 21 días cuando la leishmaniosis es cutánea, pero puedo ir a los 28 días cuando es mucocutánea. Es lo que más se utiliza. Se pueden usar son parenterales, endovenosos o intramusculares, y es lo que más van a poder utilizar de repente cuando hagan serum en zonas endémicas de leishmaniosis. Alternativas a los antimoniales o cuando hay resistencia a ellos, yo puedo usar la anfotericina B también. ¿Se acuerdan que la anfotericina B es un antimicótico? También lo puedo usar. Y la miltefosina, que es también un medicamento para la leishmania, que se ha usado para la leishmania, se usa para visceral, pero se trata de usar también como tópico en leishmaniasis cutánea. Chagas es uno de los parásitos que también tenemos en nuestro territorio y compartimos con Bolivia, con una zona de Ecuador, y de ellos, en el tripanosoma, lo que se utiliza para ese tipo de tripanosomiasis, también conocida como tripanosomiasis americana, es el nifurtimox y el benidazol, que son un poco tóxicos, pero son lo único que se tiene para esta enfermedad. No hay otro tipo de medicamentos para ello. Dice nifurtimox y benidazol. Tengo que hablar de todas maneras de antimaláricos, hemos hablado de los antiparasitarios, de los protozoarios, pero hay que hablar de los protozoarios que están en sangre. Entonces, estos protozoarios, el principal es Plasmodium. Existen dos en sí, Plasmodium y Babesia. Babesia no es común en nuestro país. No se notifica Babesia. Sin embargo, malaria sí. Y de entre las dos principales malarias que van a encontrar acá es Vivax y Falciparum. El esquema inicial de Vivax siempre ha sido cloroquina con primaquina. ¿Por qué? Porque la cloroquina es activa frente a las formas que yo voy a tener en torrente sanguíneo, no las formas latentes, que sí que se encuentran en el hígado, que se van a los esquizontes que se quedan en los hepatocitos, y ahí uso yo la primaquina, que es diferente. Entonces yo siempre uso la combinación. Es más, yo uso cloroquina diario y primaquina que lo doy a la semana. ¿Tengo resistencia a estos medicamentos? Sí. ¿Tengo pacientes de repente que no puedo darle porque son malarias severas? También. Y cojo algunos otros medicamentos que yo uso para malaria falciparum. La malaria falciparum es más severa, es muy anemizante. Y para ello, y es más, puedo ir a la muerte más con falciparum con Vivax. Vivax es un poquito más crónica. En este caso, uno de los medicamentos más usados, y acaba de depender mucho de la resistencia, es el artesonato más la mefloquina. Pero hay combinaciones también, quinina con tetraciclinas, atobacone con proguanil, que también lo puedo usar como profilaxis, pirimetamina con sulfodaxina. Entonces, tengan en cuenta esto, si en caso de malaria, generalmente siempre se usan dos medicamentos en conjunto. En Vivax es el que tiene sus hipnozoitos que están en el hígado, y por eso es que yo uso la primaquina. Entonces, ¿qué es el hipnozoito? Esta fase del plasmodio se queda dormido en el hepatocito y en algún momento se despierta nuevamente y sale. Entonces, es para eso yo uso la primaquina para estos hipnozoitos que tenemos. Y en caso de los demás medicamentos, para la enfermedad de Fácil, pero no tienen esta acción frente a los sinusoides, ¿no? Tanto como primaquina u otro tipo de medicamento. Otros antiparasitarios que yo debo conocer, tenemos al praziquantel, que es un medicamento activo frente a cestos intestinales, y también tremátodos, excepto la fasciola.
¿ya? En el caso de la ivermectina, que de repente es el medicamento que todos han escuchado en los últimos años, es un medicamento que se usó mucho para dirigido a estrongiloides y filarias. Es decir, su origen es dirigido a ello. Esta ivermectina viene de presentación tipo oral en gotas o en tabletas. Hay presentaciones no aptas para humanos, o que no son usadas para humanos, que son para animales, que sí son parenterales, pero eso no son usadas para el humano. Solo son en forma de tabletas o jarabes, o, perdón, o gotas. El estrongiloides es una de las principales indicaciones que tiene. Yo en estrongiloides puedo usar, si uso gotas, uso una gota por kilo de peso o puedo usar 150 microgramos de ivermectina para el manejo de estrongiloidiasis. Uso 150 por kilo, ¿no? En el caso de las filarias, la principal filaria y por el cual la ivermectina se desarrolló mucho es una filaria llamada oncocercosis. Oncocerca bulbulus es una filaria que es la famosa llamada, o la oncocercosis que teníamos en algunas partes del mundo, sobre todo en la zona africana, en las zonas cercanas al Nilo, es la que producía la ceguera del Nilo. Entonces, producen la ceguera de los ríos. Esos pacientes hacían ceguera, porque estas filarias migraban a nivel de los ojos y producían cegueras. Entonces, es una parasitosis muy eh, de- incapacitante, sí. Entonces, por eso que se hicieron muchas intervenciones para trabajar con filarias. Entonces, es por eso que se desarrolla este medicamento. ¿Han tenido otras indicaciones? Sí. Por ejemplo, la sectoparasitosis, como lo es la sacarosis, es decir, la sarna, las pediculosis, en el caso de los piojitos también se puede usar, y esos son y otras filarias también que se pueden tener. Las filarias son parásitos muy delgaditos que son transmitidos también por mosquitos y estos filarias se van a los vasos linfáticos y producen obstrucción. Entonces, estas son las indicaciones. No he mencionado, no he dicho para nada ni COVID, porque hemos visto que no sirve, no funciona. No he mencionado dengue porque tampoco funciona. Ivermectina solo es antiparasitario, a diferencia de otros medicamentos que hemos visto que tienen frente a otro tipo de microorganismos, ivermectina no. Hasta el momento, sus únicas indicaciones y sus únicos estudios sólidos son para ese tipo de parásitos, nada más. Y el tricabrendazol, que es un antiparasitario, específicamente que se usa en fasciolosis hepática. En fasciología hepática, el medicamento de elección es el tricabrendazol. No es fácil de conseguir, siempre si tengo un caso así, tengo que conversar con la estrategia de, de, que ve la parte de enfermedades zoonóticas para poder usar este medicamento. Entonces, ese es el resumen de cómo yo tengo los antiparasitarios. Como han visto, no existen muchas familias, la mayoría son dos o tres en cada grupo, y entre ellos las indicaciones se van a cruzar para poder tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, ahí quedo atento si hubiese alguna pregunta.